Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a un día más de lectura bíblica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme un día más. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Crónicas. Hoy vamos a terminar nuestra lectura en este libro. Vamos a leer los capítulos 35 y 36, que estos son los últimos dos capítulos de este libro. Nuevamente pues gracias por estar aquí. Espero que todos se encuentren con bien en esta mañana, que todos estén ya preparados con sus Biblias a la mano para iniciar con la lectura del día de hoy. Así que vamos a comenzar con una oración. Buenos días, Padre. Venimos a tu presencia una vez más, Señor. Venimos a rendirnos ante ti en esta mañana, Señor, a reconocer nuestra necesidad de ti, Padre. Te damos las gracias porque nos has regalado un día más de vida, porque nos has despertado el día de hoy, Señor, y estamos aquí listos para aprender, listos para escuchar tu palabra, Padre. Te pido como siempre, Padre, que seas tú guiándonos en este tiempo de lectura, Señor. Y sobre todo en esta mañana me gustaría pedirte, Señor, que nos ayudes a perseverar en tus caminos, Padre. Sabemos que los caminos no siempre son fáciles, Señor, y te pido que nos des la fortaleza y el ánimo que necesitamos para perseverar, Señor. Te pido que nos ayudes a reconocer nuestras faltas, Padre, que nos ayudes a reconocer nuestras debilidades y que podamos ir a tu presencia buscando fortaleza en ti, Señor. Te pido que también nos ayudes a perdonar a las personas que nos rodean cuando nos lastiman, Señor. Que nos ayudes a amar a nuestro prójimo, Señor. Que podamos reconocer que nuestro enemigo no es nuestro prójimo, sino Satanás, Padre. Que muchas veces es cierto que Satanás usa a las personas, pero ellos no son nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a verlos, Señor, con tus ojos. Ayúdanos a perdonarlos, Padre. Que nada estorbe nuestras oraciones, Padre. Te pido que sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 35. Josías celebra la Pascua. Josías celebró en Jerusalén la Pascua en honor del Señor. El día 14 del primer mes del año se sacrificó el cordero para la fiesta. Instaló a los sacerdotes en sus puestos de servicio y los animó a que atendieran el servicio del templo del Señor. Además, a los levitas, que eran los maestros de todo Israel y que estaban consagrados al Señor, les dio las siguientes instrucciones: coloquen el cofre sagrado en el templo que construyó Salomón, hijo de David y rey de Israel. Ya no tendrán que llevarlo en hombros. Ahora dedíquense a servir al Señor su Dios y a Israel, pueblo del Señor. Organícense por familias y turnos según lo dejaron escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Quédense en el santuario un grupo de levitas por cada grupo de familias, como representantes de los grupos de familias de los otros israelitas, sus hermanos. Sacrifiquen el cordero de la Pascua, purifíquense y preparen lo necesario para que sus hermanos puedan cumplir lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Luego Josías, de su propio ganado, dio a toda la gente del pueblo que se encontraba allí animales para celebrar la Pascua, corderos y cabritos, con un total de 30,000 cabezas y además 3,000 novillos. También los funcionarios del rey hicieron donativos voluntarios al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. A su vez, Hilcías, Zacarías y Jehiel, encargados del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 animales para celebrar la Pascua y 300 novillos. Y Conanías y sus colegas Semaías y Natanael, así como
Asabaías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, les entregaron 5,000 animales para la celebración de la Pascua y 500 novillos. Estando así ya dispuesta la celebración, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos, como lo había ordenado el rey. Entonces sacrificaron los animales de la Pascua, y mientras los levitas desollaban a los animales, los sacerdotes rociaban el altar con la sangre que los levitas les pasaban. Después retiraron la grasa que debía ser quemada, de acuerdo con los grupos de familias del pueblo, para que la ofrecieran al Señor, como está ordenado en el libro de Moisés, y lo mismo hicieron con los novillos. A continuación asaron los animales para la celebración de la Pascua, como está prescrito, y las demás ofrendas sagradas las cocieron en ollas, calderos y sartenes, y a toda prisa las repartieron entre toda la gente del pueblo. Luego los levitas prepararon lo que les correspondía a ellos y a los sacerdotes, porque los sacerdotes descendientes de Aarón estuvieron atareados hasta la noche, ofreciendo los holocaustos y la grasa. Por eso los levitas tuvieron que preparar la parte que les correspondía a ellos y a los sacerdotes, descendientes de Aarón. En cuanto a los cantores, descendientes de Asaf, también estaban en sus puestos, según lo dispuesto por David. Asaf, Emán y Jedutún, vidente al servicio del rey. Los porteros estaban en sus respectivas puertas. Ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto, porque sus colegas, los levitas, les prepararon la parte de los sacrificios que les correspondía. Así se organizó todo el servicio del Señor aquel día para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor, según lo había mandado el rey Josías. Los israelitas que estaban presentes en aquella ocasión celebraron la Pascua y los 7 días en que se come el pan sin levadura. Nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esta desde la época del profeta Samuel. Ninguno entre los reyes de Israel celebró la Pascua como la celebró Josías, con los sacerdotes y levitas y la gente de Judá y de Israel que estaba presente, y con los habitantes de Jerusalén. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando se celebró aquella Pascua. Muerte de Josías. Más tarde, cuando Josías ya había restaurado el templo, Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para dar una batalla en Carquemis. Josías le salió al encuentro, pero Necao le envió delegados a decirle: «Déjame en paz, rey de Judá. Ahora no vengo contra ti, sino contra otra nación con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado que me dé deprisa, así que, por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está de mi parte, y así no te destruirá». Pero Josías no retrocedió, sino que insistió en luchar contra él, sin hacer caso a la advertencia de Necao, la cual venía del mismo Dios. Así que entró en batalla en el valle de Megiddo, y los arqueros le dispararon al rey Josías. Entonces dijo el rey a sus oficiales: «Sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido». Sus oficiales lo sacaron del carro de combate, lo trasladaron a un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron en el panteón de sus antepasados. Todo Judá y Jerusalén lloró la muerte de Josías. Jeremías compuso en su honor un poema fúnebre. Hasta el día de hoy todos los cantores y cantoras recuerdan a Josías en sus canciones fúnebres. Estas canciones se han hecho costumbre en Israel y están escritas en las colecciones de tales cantos. El resto de la historia de Josías, con las obras piadosas que hizo de acuerdo con lo escrito en el libro de la ley del Señor, y sus hechos desde el principio hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. Reinado de Joacás. La gente del pueblo tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo pusieron como rey en Jerusalén en lugar de su padre.
Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El rey de Egipto lo quitó del trono en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el rey de Egipto puso como rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y le cambió el nombre y le puso Joacim, y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto. Reinado de Joacim. Joacim tenía 25 años y reinó en Jerusalén 11 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra él y lo sujetó con cadenas de bronce para llevárselo a Babilonia. Nabucodonosor se llevó a Babilonia una parte de los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo de Babilonia. El resto de la historia de Joacim, con sus prácticas infames y lo que le ocurrió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar su hijo Joaquín. Joaquín es desterrado a Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. En la primavera de aquel año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios de más valor del templo del Señor, y nombró rey de Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, pero sus hechos fueron malos a los ojos de su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Dios que sería su aliado, y se empeñó tercamente en no volverse al Señor, Dios de Israel. También todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su infidelidad, siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando el templo del Señor, que él había escogido como su santuario en Jerusalén. El Señor, Dios de sus antepasados, les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo de modo que ya no hubo remedio. Destrucción del templo y destierro de Judá. Entonces el Señor hizo marchar contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo, y no tuvo piedad de los jóvenes ni de las muchachas, de los ancianos ni de los inválidos. A todos los entregó el Señor en sus manos, todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros del templo, del rey y de sus funcionarios. Todo se lo llevó el rey de los caldeos a Babilonia. Además quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Así el país debía disfrutar de su reposo, porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas, hasta que pasaron 70 años. El decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que el Señor su Dios lo ayude y váyase allá.